Muy buenas tardes, profesor. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el trigo, las características, propiedades, historias, nutrición y etcétera. Mi nombre es Freddy Guzmán y empezamos. El trigo es uno de los cereales más antiguos del mundo, ampliamente cultivado en todo el mundo. Su origen se remonta en el cercano oriente, que abarca parte de Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania, Palestina. En otras investigaciones pude ver que redactan que el trigo fue originaria de Mesopotamia, ya que las evidencias arqueológicas más antiguas provienen de ahí. Y si hablamos de nutrición, podríamos decir que el trigo es muy rico en nutrientes y esencial para la salud. Y en los beneficios que encontramos que tiene carbohidratos que nos proporcionan energía al cuerpo, proteínas, esencial para la reparación de los tejidos del cuerpo, grasas, nos brinda grasa saludable, vitamina B1, esencial para la conversión de los carbohidratos a energía, vitamina B2, esencial para la piel y el sistema nervioso. Vitamina B2, esencial para la producción de energía y la salud de la piel. Vitamina B3, bueno para el sistema nervioso. El hierro, el fósforo, el hierro que nos brinda, aumenta la hemoglobina en la sangre. El potasio, esencial para la salud en el cuerpo, en los huesos y los músculos. Entre otros nutrientes tenemos a la fibra, que es esencial para el sistema digestivo y que previene enfermedades como la diabetes, la obesidad. Los antioxidantes, que nos ayuda a proteger el cuerpo contra daños radicales y retrasa algunos daños en las células. Y entrando en la morfología, que se refiere a la forma y estructura de la planta del trigo, como es la raíz, el tallo, las hojas, la espiga, la espiguilla, ese donde está el granito, el grano, donde crece, que la raíz absorbe agua y nutrientes del suelo. El tallo, que puede crecer a 1 metro o medio metro de altura. Las hojas, que son verdes, azuladas, dependiendo de la variedad. La espiga también es la planta que produce el trigo, ¿no? Donde se almacena el grano, o sea, la rama principal. La espiguilla, que son los granos prácticamente, donde crecen. Cada espiguilla puede contener entre 2 y 5 granos. Entre la espiga tenemos a la gluma, la legma, palea, el grano, la luma, que son las hojas que cubren la espiga, la legma, que es el que cubre al grano, la palea, que creo que era el que está debajo, ¿no? Debajo de la hoja. El grano, que ya prácticamente es el grano, que sirve como para producir más trigo y al mismo tiempo para consumo humano. Entre los trigos tenemos el trigo duro, el trigo rojo, el trigo blanco y el trigo blando. El trigo duro, que es un grano más grande y duro de romper, es más duro que el trigo blando. El trigo blando es más pequeño, más suave que el duro. El trigo rojo es uno más rojizo, que se utiliza para hacer pan y otros productos horneados. El trigo blanco, que tiene el grano de color blanco y se utiliza para hacer harina u otros productos de alimentos.
El gluten y el trigo. El trigo y el gluten son dos cosas diferentes. El gluten es una proteína que está dentro del trigo y como otros cereales, como en la cebada, en el centeno, la relación entre el gluten y el trigo es muy estrecha. Lo que nos brinda son las proteínas que se encuentran en el trigo. El gluten es responsable de la elasticidad del trigo, la textura y la suavidad de, de un producto pastelero para crear pan, para crear pasteles. El trigo se remoja con agua y ahí es donde activa el gluten, haciéndolo esponjoso y tenga una elasticidad, ¿no? Elasticidad para el pan, para, para todo tipo de productos horneados que tengan una textura suave y esponjosa. Y hay dos tipos de gluten, la glutedin y la gliadina. El glutelín es responsable de la elasticidad del trigo y la gliadina es responsable de la textura, la viscosidad. Y así como el gluten es bueno, pero no para todo el mundo, para ciertas personas que sufren de celíaca, son intolerantes al gluten. Un exceso de gluten es muy dañino para ellos, les hace un problema en en su digestivo delgado. Puede causar mucho daño. Así como también hay personas que son alérgicas al trigo, que les puede causar picazón, hinchazón o dificultad para respirar. En resumen, el gluten es una proteína muy importante que contiene el trigo, pero no es beneficiable para todos, porque hay personas que son intolerantes al trigo y al gluten, alérgicas al trigo y intolerantes al gluten. Y en el comercio del trigo podemos decir que el mayor importador del trigo hoy en día de investigación pude verificar que ha sido Rusia. Anteriormente, en los años 2019 o en los años 70 y 80, era la Unión Soviética. Por problemas de política, creo que la Unión Soviética decayó, fracasó en la exportación. Porque mi investigación puede averiguar que la Unión Soviética era el líder entre los años 60, 70 y a principios de 80 fue decayendo y a los 90 definitivamente dejó de existir la exportación en la Unión Soviética y en donde toma lugar China como el el mayor exportador del mundo o hasta el 2019 y hoy en día en mi última investigación pude ver que Rusia se prioriza hoy en día como el mayor exportador de trigo con una exportación del 15% a nivel global, Estados Unidos con un 10%, Canadá con un 10% y Australia con un 5%. En sus rutas comerciales sería entre Rusia y Ucrania, que exportan a Turquía y a otros países mediterráneos. En Estados Unidos, México, Canadá, que exportan a México y otros países de América Latina. Australia, que exporta a Indonesia, Malasia y otros países del sudoeste asiático. Y así como otras cosas más, podemos seguir hablando del trigo, de sus enfermedades, los problemas de la sal y el trigo, por qué no se llevan. Es perjudicial la sal en el trigo, pero creo que ya me excedí el tiempo límite. Eso sería todo. Muchas gracias.